una unidad, o sea, un avión de la fuerza oficial brasileña tiene que venir con autorización, por eso el salvoconducto, para poder ingresar a territorio peruano ya con la autorización del gobierno de nuestro país, para simplemente hacer el traslado que corresponda, traslado que se ejecuta también de manera inmediata, sin ninguna restricción. ¿Qué hora ingresó a la embajada, doctor? Aproximadamente a las 12:30, o sea, cuando se produce la lectura. Cuando se produce la lectura, y entonces, ¿no cree usted que de esa manera además está perjudicando a su esposo? Porque hay una clara evasión de la justicia de parte de la señora Heredia, y el esposo se queda para asumir él toda la condena. Es importantísimo explicarlo, ¿no? Es fundamental explicarlo. Es una decisión, primero, personal, familiar, absolutamente legítima, después de un proceso que ha durado cerca de 10 años, donde a diferencia de muchos ciudadanos, incluyendo políticos de nuestro país de los últimos años, son ellos los que siempre afrontaron este proceso sin ningún rechazo a las decisiones de los jueces. Y como lo anunciamos al inicio del programa, ya está con nosotros el doctor Julio Espinosa, abogado de Nadine Heredia. Doctor, buenas noches, bienvenido. Ana, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. ¿Qué sabe a esta hora, siendo las 10:16 de la noche? ¿Qué sabe de su defendida? ¿Ya está rumbo a Brasil? ¿La viene a recoger un avión de la Fuerza Aérea Brasilera o la Fuerza Aérea Peruana la lleva? Cuéntenos al detalle qué está pasando y la condición actual de la señora Heredia. Sí, a ver, hace exactamente media hora que ya Cancillería hizo un comunicado oficial indicando que el Estado peruano ha autorizado el salvoconducto, haciendo ya comunicación de una decisión oficial, luego de que el Estado brasileño haya aceptado, como se conoció aproximadamente a las 7 de la noche, el asilo. El protocolo es en realidad bastante rápido, es una cuestión de un trámite muy directo en el que una unidad, o sea, un avión de la fuerza oficial brasileña tiene que venir con autorización, por eso el salvoconducto, para poder ingresar a territorio peruano ya con la autorización del gobierno de nuestro país, para simplemente hacer el traslado que corresponda, traslado que se ejecuta también de manera inmediata, sin ninguna restricción. ¿Ese avión ya se encuentra en camino, sabe usted? Entendemos que ya se está gestionando desde Brasil y en las próximas horas. Es cuestión de horas que ese traslado se ejecute, o sea, que el avión llegue a Lima y se ejecute ya el traslado hacia Brasil. La señora Heredia se encuentra en estos momentos entonces en la Embajada del Brasil. Embajada de Brasil. Luego se irá al grupo aéreo número 8. Así es, la unidad oficial y la sede, digamos, de vuelos oficiales que se realizan para este tipo de diligencias que son de carácter internacional. Entonces, en las próximas horas, la señora Heredia y su hijo Samir Humala se están dirigiendo a Brasil en un avión. Es cuestión de horas, solamente de horas. Es cuestión de horas. Doctor Espinosa, ¿no cree usted que con esta actitud de pedir el asilo precisamente a Brasil? Se entiende que los nexos con el presidente Lula son evidentes. El presidente Lula también ha sido involucrado en el caso Lava Jato. Luego se anularon las sentencias, pero ¿no le estaría dando la razón de algún modo la señora Heredia de que fue el Partido de los Trabajadores, con Lula a la cabeza, quien propició ese acercamiento precisamente con Odebrecht? ¿Esto no está dando la razón a sus acusadores? Lo explico. Lo primero que me parece importante, porque he escuchado a los colegas de la mesa anterior, al doctor Chejade y al doctor Torres, es que el adelanto de fallo no es sentencia. Adelanto de fallo no es ningún precedente para la justicia peruana, porque es una sentencia dictada por jueces de primera instancia, y es más, en el capítulo de la campaña de Venezuela de supuestos aportes del gobierno de Hugo Chávez, se ha dictado un fallo por 2 jueces con el voto singular de un magistrado. Por lo tanto, en estricto derecho no marca aún ningún precedente. Queda todavía la sentencia de segunda instancia y luego recién llevar el caso en cualquiera de los 2 sentidos, Fiscalía o nosotros, a la Corte Suprema. Eso es lo primero que hay que tener bien en claro. Es decir, todavía lo dado hoy tiene un largo camino. Es decir, primero el 29 de abril
Y la después, lectura y notificación del fallo. Y después la defensa apela. Así es. Apelación que será revisada por una sala de segunda instancia, donde también se produce un debate relativamente complejo, y luego de ello, recién llevar el caso a la Corte Suprema. Para explicarlo en términos muy simples, podríamos decir que el día de hoy, utilizando términos un poco futbolísticos, se ha jugado los primeros 45 minutos de este partido, que puede tener 45 minutos más y hasta tiempo suplementario. Pero la señora Heredia no ha esperado el segundo tiempo. La señora Heredia en el entretiempo se ha ido a la Embajada de Brasil. ¿A qué hora ingresó a la Embajada, doctor? Aproximadamente a las 12:30, o sea, cuando se produce la lectura. Cuando se produce la lectura, y entonces, ¿no cree usted que de esa manera además está perjudicando a su esposo? Porque hay una clara evasión de la justicia de parte de la señora Heredia, y el esposo se queda para asumir él toda la condena. Es importantísimo explicarlo, ¿no? Es fundamental explicarlo. Es una decisión, primero, personal, familiar, absolutamente legítima, después de un proceso que ha durado cerca de 10 años, donde a diferencia de muchos ciudadanos, incluyendo políticos de nuestro país de los últimos años, son ellos los que siempre afrontaron este proceso sin ningún rechazo a las decisiones de los jueces. Una prisión injusta que fue revocada por el Tribunal Constitucional después de 10 años, una incautación de su casa con desalojo de sus menores hijos entonces, sin precedentes en nuestro país, que después fue también anulada por una decisión de una instancia superior, entre otras decisiones que han graficado que la familia Humala estuvo sometida siempre hasta el día de hoy a los mandatos. Hasta el día de hoy, usted lo ha dicho, porque el día de hoy la señora Heredia ha preferido el derecho, porque es un derecho, el derecho al asilo. Pero la señora Heredia no es una perseguida política. Vamos a ver, un derecho que se adopta, una decisión, digo, personal y familiar, absolutamente legítima, después de haber conocido lo que hoy día, estimada Diana, es unanimidad en la opinión jurídica nacional. Todos, detractores o no... Usted debe haber escuchado a los penalistas que han pasado hoy día por Canal N. Yo diría, el criterio unánime en el derecho nacional, citando inclusive opiniones de derecho comparado, dice que en un adelanto de fallo es inconstitucional, es una aberración que se ordene el encarcelamiento de alguien que no conoce el texto de su sentencia. El Tribunal Constitucional ya definió que solamente y excepcionalmente, si es que te notifican el texto donde tú conoces todos los fundamentos de una sentencia, podría ejecutarse inmediatamente. ¿Y por qué digo podría? Porque no es una cuestión automática. Está basado en una discreción que tiene reglas. El juez actúa discrecionalmente, pero no de manera a libre albedrío de su imaginación. Ahora, la señora Heredia, como digo, no ha esperado el 29 de abril, sino que ha preferido irse a la Embajada del Brasil, cuyo presidente de ese país es Lula da Silva, que ha sido aliado y hasta socio del gobierno de Ollanta Humala. Pero nuestros invitados anteriores, el señor Omar Chajade y el señor Torres Caro, hay penalistas que dicen que no se ha podido probar la ilicitud de los fondos. Sin embargo, se habla del pago del crédito de la casa en Surco que tienen, se habla de los contratos ficticios que se firmó la señora Nadine Heredia para sustentar unos supuestos ingresos, contratos ficticios de trabajo. Entonces, ahí, ¿no cree usted que también hay muchas cosas que la señora Nadine Heredia debe afrontar? Bueno, las ha afrontado, por supuesto que desde el inicio. Y lo más sorprendente de lo que hoy día se ha conocido, solamente como adelanto, porque no hemos leído análisis razonado, porque no existe sentencia, pese a ello hay una ejecución inmediata arbitraria, lo más sorprendente es que el tribunal ha dicho en su adelanto que ellos no van a entrar a analizar el peritaje contable, lo dijeron explícitamente. Hay un peritaje contable oficial de la Fiscalía, hay otro peritaje de la defensa que analizan precisamente esos aspectos. Ellos dijeron, no vamos a emitir un juicio de valor acerca de los peritajes, pero increíblemente sí establecen una conclusión acerca de que habría existido
diferentes montos o ingresos sin sustento. Entonces, es algo absolutamente incoherente rechazar peritajes y establecer esa conclusión de un rompecabezas que para esta explicación que estoy dando es incompleto. ¿Cómo puede establecerse disposición sin sustento de recursos como para ingresos de contratos o adquisición de la casa si es que no se ha establecido lo central, el origen? Hay que explicarle a nuestros televidentes que para que se configure el delito de lavado de activos tiene que corroborarse el origen ilícito de los fondos. Entonces usted dice que ese origen no se ha corroborado. No ha explicado, y usted y la opinión pública podrá verificar cuando tengan el texto que no hay modo de explicar origen ilícito de Venezuela, porque jamás ha existido una prueba que establezca cómo o si es que la hipótesis del fiscal hubiera sido el señor Chávez realizó determinadas operaciones económicas o financieras para extraer dinero del área que además habría habido un soborno de empresarios al señor Hugo Chávez y que ese dinero se habría trasladado al Perú. Esa es la hipótesis fiscal. ¿Por versión de qué? De Martín Belaúnde Locio. Que es un colaborador eficaz cuyos dichos no pasaron de ser conjeturas después de lo que el propio tribunal conoció cuando le preguntó: ¿usted cómo sabe eso? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es la base para que usted diga que ese dinero viene de actos de corrupción? Bueno, se sabía, era información que se sabía, se conocía por dominio público. Pero él dice que él va a la Embajada de Venezuela, recoge maletines y describe que se los da la señora Birly Torres. Yo le pregunto, como le he preguntado a otros abogados, ¿por qué no trajeron a la señora Birly Torres como testigo? Pero no solamente eso, la teoría del Ministerio Público por cerca de 8 años de proceso era que la señora Birly Torres, que entiendo es funcionaria de la Embajada de Venezuela en el Perú. La señora Birly Torres, según la hipótesis de 8 años de juicio, era la persona que de Venezuela viajaba trayendo supuestas valijas con dinero. Y durante los últimos 2 meses de juicio empieza a deslizar y a cambiar la versión fiscal. No viajaba. Ella recibía acá. ¿Y por qué? Porque se demostró en juicio que la señora Birly Torres durante todo ese periodo no salió del Perú. No tuvo movimiento migratorio ni de entrada ni de salida. Entonces, está absolutamente probado que esa hipótesis no se probó. Entonces, no hay forma de establecer un origen ilícito en el grado que la Corte Suprema estableció para una condena, para una sentencia tan grave. Le pregunto, después del 29 de abril, porque queda claro que no va a variar esta sentencia, además mucho más cuando la señora Heredia se va del país. Usted ha dicho que en las próximas horas la señora Heredia va a estar dejando el país. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos de la defensa? ¿Cuál va a ser los sustentos de una apelación? Que estoy segura que la defensa de la señora Heredia y la defensa del señor Humala van a actuar. Por supuesto. A ver, son 2 ideas esenciales, ¿no? Imposibilidad de haber establecido en la sentencia, según lo que hoy día se ha conocido, la existencia de un delito previo. Es más, increíblemente el tribunal hoy día en el adelanto comunica: analizar el delito previo no es una cuestión esencial. Y lo dijeron. No vamos a detenernos en desarrollar los argumentos que ha planteado la defensa cuando nosotros explicamos que, por ejemplo, en el capítulo de Brasil, de Odebrecht, el fiscal dijo que hay delito previo porque la justicia brasileña ya la definió con una sentencia el año 2016. Y en el juicio se admitió y se actuó una sentencia del año pasado del Tribunal Supremo brasileño que anuló las condenas a los funcionarios y por lo tanto anuló la sentencia que estableció que Caja 2 era ilícito. Entonces la hipótesis, la gran prueba de fiscalía apoyada en el dictado de la justicia brasileña jurídicamente no existe. Pero el tribunal dice: no nos vamos a esforzar y no es necesario. Ese es el punto que ustedes no van es suficiente a apelar. Esa información, y analizar el delito previo no es lo determinante. Entonces es como establecer una suerte de consecuencia en el razonamiento sin causa. ¿Cuál sería la segunda? Porque usted ha dicho que son 2. Una es el delito previo y la segunda. Así es. El segundo elemento central, importantísimo, y que en esto creo que hay una gran unanimidad en la comunidad jurídica, es el carácter no
penal de los aportes a campaña. Ese es un tema transversal y respecto del cual, por cierto, hoy día no han hecho ninguna explicación. Es que usted se refiere a que en los momentos de campaña 2006 y 2011 no constituían delito. Y 2011 claramente los aportes de campaña no tenían sanción penal. Pero el lavado de activos sí. Entonces, si hay un aporte de campaña, si no sea delito el aporte en sí, el delito es el lavado de activos. Así es, para lo cual tenían que haber establecido que hay primero un origen ilícito establecido en el grado que la Corte Suprema ha definido como exigencia para poder imputar el lavado de activos y luego operaciones que tengan un grado de prueba, un estándar de prueba capaz de destruir la presunción de inocencia. Y eso no ha sucedido. Entonces, por supuesto que va a ser un tema de discusión. Nosotros estamos muy seguros que cuanto más se discuta esto en las instancias superiores, Sala de Apelaciones y la Corte Suprema, este tema va a ser esencial. Ahora, la señora Nadine Heredia, este caso no es el único caso porque está procesada. También está el tema del gasoducto sur, que ya el Poder Judicial le ha instado al Ministerio Público que ya tienen que apurarse e ir a juicio. Y a la señora no la han, digamos, extraído del proceso. Ella sigue. ¿Cómo va a ser esto si ya tiene un asilo? Bueno, en realidad cada proceso tiene su propio trámite, su propia lógica. Este es un proceso, el proceso por el cual se ha generado el hecho que hoy día se está desencadenando en un asilo que para nosotros es correcto. Ese proceso por aportes a campaña. Los demás procesos tendrán que continuar su trámite, pero en realidad no es necesaria la presencia de la señora Heredia para que esos procesos avancen. Pero la señora Heredia ya demostró no solo una obstrucción a la justicia, sino no quererse allanar. Usted dice que ella ha ido puntualmente, hoy día no fue, hoy día dijo que estaba enferma, la mamá dijo que estaba en la clínica cuando la han ido a buscar y finalmente nos enteramos que estaba en la Embajada de Brasil. Entonces, la señora Nadine Heredia ha mentido, ha dicho que no ha ido al juzgado porque estaba enferma. Luego la mamá, la señora, la madre de Nadine Heredia ha dicho que su hija estaba en la clínica, pero estaba en la embajada pidiendo asilo. No. A ver, es bueno precisarlo, ¿no? La obstrucción a la justicia es una conducta... Evasión a la justicia. Evasión, vamos a ver. Hay que valorar las cosas Sí. En el momento en que se tiene que tomar decisión. Hasta el día de hoy, el comportamiento de la señora ha sido absolutamente intachable. ¿Qué cosa explica que haya tomado una decisión de esa naturaleza? Por supuesto compleja, difícil familiarmente hablando, pues la decisión absolutamente inconstitucional del tribunal de decir, es un adelanto de fallo, pero ejecutamos inmediatamente la sentencia. Los abogados en ese momento le pidieron al tribunal que revisara ese extremo de la decisión y fue público. Le pidieron al tribunal. Es imposible porque el Tribunal Constitucional ya definió. Es imposible porque, por ejemplo, en el caso del congresista Salaverry, la Corte Suprema hizo lo mismo, o sea, dictó una sentencia condenatoria y dijo, no se ejecuta hasta que la apelación se resuelva por una lógica de presunción de inocencia válida. Pero el tribunal dijo, no, tocó la campana y dijo, ya está ahí todo el fallo, no hay forma de discutir esto. Usted dice que la señora se ha ido a la embajada cuando se estaba leyendo la sentencia, es decir, ella ha acudido a la embajada del Brasil antes de saber su condena o tenía forma de saber que iba a ser condenada. A ver, no, la señora Heredia tenía dispensa de la sala desde la semana pasada, oficialmente comunicada por razones de salud que están documentadas médicamente y que la sala las ha conocido, el tribunal las ha conocido y fueron presentadas y autorizadas por la sala. El día de hoy la señora Heredia se ha conectado virtualmente a la audiencia y desde ese entonces ha participado hasta su conclusión. ¿Qué pasó después? En realidad yo no he estado físicamente con la señora Heredia, pero más o menos después de 3 horas ya tomamos conocimiento de ese hecho y de ese desenlace. ¿Usted sabía que eso iba a pasar? Nosotros no estábamos enterados porque nuestra comunicación... ¿Cuándo se enteró usted? Yo me he enterado ya aproximadamente a las 3 de la tarde cuando ya el hecho estaba... ¿No le había comunicado a la señora su defensa que iba a proceder a ir a la Embajada de Brasil? Nosotros nos habíamos comunicado y la señora Heredia tenía la firme decisión de participar de la audiencia, de asumir lo que tenga que asumir en la medida que se trate de un fallo justo. Luego de eso,
toma una decisión, repito, Pero ella... absolutamente personal y familiar, que entiendo fue una decisión difícil, inmediata y rápida. ¿Qué pasó después? Pues ¿Usted cree que se ha decidido eso hoy? Porque la decisión de ir con un menor de edad hacia la Embajada de Brasil no es una decisión que se tome inmediata, rápida, al momento que se está leyendo la sentencia. Y por cierto, la señora Heredia pedía una sentencia humana, nunca habló de sentencia justa. Bueno, a ver, hay que ponerse en el momento y además en la condición humana de una persona ¿Se entiende? que ha sufrido carcelería injusta, entre varios otros atropellos durante todo este proceso, para adoptar una decisión como la que se ha adoptado. Finalmente, nosotros estamos convencidos que esta decisión va a ser revisada, va a ser reexaminada, va a ser revocada por el tribunal por las razones que profundizaremos cuando presentemos nuestro recurso de apelación. Y entonces ya en nuestro país, en la Corte Suprema y en otras instancias, se ha establecido una línea muy importante según la cual si es que una decisión es claramente arbitraria, existe el derecho de utilizar los mecanismos legales para reclamar y poder cuestionar esa decisión. Finalmente, doctor, al expresidente Ollanta, cuando dan la condena, la sentencia, se para y se dice que hay una prisión inmediata, a él se le ve hablando por teléfono. ¿Está hablando con la señora Humala, con la señora Heredia, con la señora Nadine? ¿Están coordinando? No lo podría yo saber. Yo no estaba en ese momento junto al expresidente. No tengo cómo comunicarme con él tampoco. Él estaba acompañado del doctor Pedraza. Pero probablemente se haya comunicado, que me parece lo elemental, con su esposa, que en ese momento seguramente estaba además conectada. Está probado que estaba conectada a la audiencia. ¿Qué pasó hasta después? Que se desconectó. Así es. Y se fue a Miraflores. ¿Qué pasará? ¿Qué habrá pasado después? Bueno, ya el trámite que hemos observado que se ha seguido respecto del expresidente y que ahorita ya se está ejecutando, versus la decisión de un tribunal que finalmente esperamos nosotros sea revertido. Entonces, usted tiene la esperanza que el 29 de abril el fallo sea revertido y nos confirma que usted se ha enterado de que la señora estaba en la Embajada de Brasil al momento que se hace público a través de los medios. Porque fue una decisión absolutamente familiar y personal, porque en realidad nadie avisoraba, digamos, basados en algo muy elemental que lamentablemente ha trastocado este caso, la seguridad jurídica. Si hace más de 5 años ya hay un criterio, que una sentencia que solamente se dicta con adelanto de fallo no se puede ejecutar inmediatamente, y eso sucede en el Perú de hoy, pues hay decisiones que se adoptan legítimas y humanamente comprensibles. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por su presencia esta noche. En el final del día es en exclusiva porque el doctor viene al final del día luego de dada la sentencia. Muchísimas gracias, le agradezco mucho.